los avances, los desafíos y la lucha contra el cáncer pediátrico en nuestro país. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestra agenda, vamos a detallar 8 puntos. Vamos a empezar con la introducción. Siguiente. Vamos a empezar definiendo qué es cáncer infantil. Vamos a ver que el cáncer infantil es un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de las células anormales y que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Esto en pacientes entre 0 y 18 años. Vamos a ver que el cáncer infantil es diferente del cáncer de adultos y esto porque no está relacionado a factores modificables. Esto no está asociado, por ejemplo, al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, y vamos a ver que tienen una mayor agresividad, pero sin embargo tienen una mejor respuesta al tratamiento. Y vamos a ver que este origen generalmente es de origen embrionario y que vamos a ver que el enfoque terapéutico va a estar adaptado al crecimiento del menor. Vamos a ver que representa entre el 1 y el 3% de todas las neoplasias a nivel mundial y determinamos que es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes en todo lo que es Latinoamérica y el mundo. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, vemos que en Perú se diagnostican aproximadamente 1.600 casos nuevos de cáncer infantil al año. De estos, la sobrevida a los 5 años aproximadamente llega a los 56%, mientras que en países desarrollados tenemos sobrevidas elevadas que llegan entre el 80 y 90%. Y vemos que el 40% de nuestros pacientes llegan con un diagnóstico tardío. Por lo tanto, son diagnosticados en etapas avanzadas donde el pronóstico es reservado. Siguiente, por favor. En cuanto al panorama actual, siguiente, por favor. Vamos a ver que los tipos más frecuentes de cáncer infantil, en primer lugar, encabezan las leucemias. Representan el 40% de todos los casos de cáncer infantil, seguido de los tumores cerebrales y seguido de los linfomas. También tenemos tumores óseos, tenemos tumores renales, tumores hepáticos. Siguiente, por favor. Y vamos a ver que hay diferentes factores que van a afectar el pronóstico. Dentro de esto tenemos los factores biológicos y los factores sociales. Dentro de los factores biológicos tenemos básicamente el tipo de cáncer y el subtipo molecular. También tenemos que ver el estadio al momento del diagnóstico, la edad del paciente, la respuesta que ha tenido al tratamiento, la presencia de alteraciones genéticas y, en el caso de leucemias, la enfermedad mínima residual. En cuanto a los factores sociales, tenemos que ver el tiempo que hay de demora hasta el diagnóstico, tenemos que ver el acceso a centros especializados, el nivel socioeconómico, la adherencia al tratamiento, las redes de apoyo y la cobertura del sistema de salud. Vamos a ver que los factores sociales juegan un papel crucial, ya que las desigualdades en el acceso a los servicios especializados pueden determinar significativamente en el resultado final del tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que un diagnóstico temprano es la clave, ¿no? Y acá tenemos que identificar básicamente los signos de alarma. Vamos a identificar alteraciones hematológicas, como serían palidez inexplicable, sangrados, hematomas, infecciones recurrentes o infecciones prolongadas sin un foco aparente. Vamos a tener aumento o masas o tumores a nivel de abdomen, de extremidades, también crecimientos ganglionares. Para decir que un ganglio es sospechoso de una enfermedad, pensando oncológica, este ganglio por lo menos tiene que medir más de 2 centímetros. En cuanto a los síntomas neurológicos, tenemos alteraciones visuales, cambios en el comportamiento, cefaleas, vómitos. Y otros signos tenemos, por ejemplo, pérdidas de peso inexplicables, dolor óseo persistente, fiebre prolongada sin causa evidente. Siguiente, por favor.
En cuanto a las herramientas diagnósticas, vemos que esto ha avanzado. En el caso de leucemias, nosotros hacemos mucho uso del inmunofenotipo y de la biología molecular. El inmunofenotipo nos va a identificar marcadores específicos en la superficie celular y esto nos va a permitir ponerle un nombre y apellido al tipo de leucemia. Y las alteraciones moleculares nos van a decir qué mutaciones hay y nos van a decir qué pronóstico nos espera con este paciente. En cuanto a los estudios imagenológicos, tenemos la resonancia, el PET-CT, que nos ayudan a determinar si hay enfermedad residual o no, ¿no? En caso de linfomas, por ejemplo, se usa mucho el PET-CT. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a dar una mirada integral, para lo cual vamos a ver que vamos a dividir al cáncer infantil en dos grandes grupos, ¿no? Los que serían hematológicos, encabezado por la leucemia, y los tumores sólidos. Entonces, la leucemia, en el caso de nuestra institución, nosotros usamos protocolo PETEMA. Esto va a estar dividido por diferentes fases. Tenemos una fase de inducción, consolidación y mantenimiento. El tratamiento en general es aproximadamente de 3 años. Y vemos que en la actualidad tenemos terapia dirigida, como son los TIC-Parcel, que ha revolucionado el tratamiento en casos de leucemia refractaria. También tenemos tratamiento de anticuerpos biespecíficos, como son el blinatumomab, que básicamente va a conectar los linfocitos T con las células leucémicas que expresan CD19. Y esto se va a usar básicamente en aquellos pacientes con leucemia linfoblástica aguda, que hayan tenido una recaída, que sean refractarios al tratamiento o que persistan con enfermedad mínima residual. En el caso de los tumores sólidos, vamos a ver que tenemos los tumores renales, cerebrales, hepáticos, y básicamente el tratamiento se basa en 3 pilares, que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Y esto nos va, los diferentes estudios nos van a poder determinar si necesita quimioterapia o también podemos usar inmunoterapia. Siguiente, por favor. En cuanto a la inmunoterapia, vamos a ver que los anticuerpos monoclonales y los TICAR-cell han transformado el panorama y el pronóstico de los pacientes con leucemia y con linfomas. También vemos que inmunoterapia ha revolucionado, por ejemplo, en neuroblastoma, donde tenemos el dinutuximab, que ha mejorado notablemente la sobrevida en los pacientes con tumores cerebrales. Y también vamos a ver que tenemos terapias dirigidas, por ejemplo, en pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda FI positivo, podemos dar tratamiento con imatinib. En pacientes con neuroblastoma y que tienen mutación en el gen ALK, pues también ha salido el lorlatinib, y también tenemos en gliomas de bajo grado el tovorafenib. Y vamos a ver que también en el campo de la radioterapia esto ha mejorado, pues el hecho de que se pueda minimizar el daño a los tejidos sanos y reducir las secuelas a largo plazo es lo que ha sido relevante, sobre todo en los tumores cerebrales. Siguiente, por favor. Tenemos que también en ese tratamiento integral, tenemos que ver que los cuidados paliativos son importantes. No deben limitarse a la fase terminal, sino que deben darse desde el diagnóstico del paciente. Vamos a ver que estos cuidados paliativos van a mejorar el control de los síntomas durante el tratamiento, va a reducir la ansiedad y el sufrimiento del niño y de la familia, va a optimizar la calidad de vida independientemente del pronóstico, va a facilitar la toma de decisiones complejas y previene el duelo complicado en caso de fallecimiento. Entonces, vamos a ver que hay una carencia significativa de estos equipos especializados, ¿no? Sobre todo en las regiones, ¿no? En Lima todavía se están formando grupos donde se está ya iniciando todos estos cuidados paliativos precoces. Siguiente, por favor. Entonces, como vemos, este enfoque multidisciplinario es
es lo que hace que el paciente tenga un mejor pronóstico, ¿no? Tenemos la parte de oncología pediátrica, tenemos la parte de cirugía oncológica, tenemos el trabajo de enfermería especializado, tenemos la parte de psicología, la parte de nutrición, la parte de trabajo social, ¿no? Que nos va a ayudar a gestionar los recursos y apoyos para las familias. Nutrición va a ser fundamental para mantener un óptimo estado nutricional. Y obviamente, pues la parte psicológica nos va a ofrecer apoyo emocional al niño y su familia durante todo el proceso ¿no? Que va a tener este pequeño. Siguiente, por favor. Y vamos a ver que el abordaje de la familia va a ser la piedra angular del tratamiento. Entonces tenemos que educar y empoderar a las familias, tenemos que brindarles el apoyo psicosocial que necesitan y que conformen grupos de apoyo, de modo así que conecten con otras familias que atraviesan situaciones similares, y esto va a reducir el aislamiento y va a proporcionar estrategias para afrontar los diferentes eventualidades que pudiera ocurrir durante el tratamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la calidad de vida, no debemos dejar la parte educativa, ¿no? Entonces sabemos que es importante mantener la educación para preservar el desarrollo cognitivo y social del pequeño. Debemos tratar de normalizar la vida del pequeño. Hay que mantener expectativas positivas en el futuro y facilitar la reincorporación a la escuela. Entonces, el Estado ha creado diferentes programas como son Aprendo Contigo y Aula Hospitalaria, ¿no? Eso se ha visto en el IREN, los niños continúan con su educación y esto ayuda también en las estancias prolongadas, ¿no? Sabemos que durante el primer año de tratamiento en las leucemias, los pacientes generalmente están hospitalizados durante un mes, se van a casa una semana y vuelven a ingresar otro mes, y así durante 6 u 8 meses están continuamente en el hospital. Siguiente, por favor. En cuanto a la rehabilitación y secuelas a largo plazo, lo que tenemos que hacer es hallar una identificación temprana, hay que hacer una intervención oportuna y hay que hacer la reinserción social, ¿no? Entonces, la identificación temprana nos va a permitir dar tratamientos oportunos, evaluaciones periódicas. La intervención oportuna, si hay alguna alteración psicológica, aislamiento, depresión, nos va a permitir dar el tratamiento. Y bueno, la reinserción social va a ser esa transición del pequeño hacia su vida adulta. El apoyo educativo o vocacional va a ser importante para aquellos niños que sobreviven al cáncer infantil, ¿no? Ahora, es importante recordar que muchos de estos pequeños durante la adultez van a presentar secuelas que en este momento no se ven, que podrían ser trastornos endocrinos, segundos tumores secundarios a los tratamientos que han recibido. Siguiente, por favor. En cuanto a los desafíos y barreras que tenemos, siguiente, por favor. Vamos a ver que la tasa de abandono al tratamiento es alto, según los estudios a nivel nacional, alcanzan el 20% y generalmente se atribuyen a distancias alejadas de centros especializados. Los costos indirectos, como serían transporte, alojamiento, la pérdida de ingresos familiares, recordar que el pequeño se queda con uno de los padres, por lo tanto no tienen ambos ingresos, las creencias culturales. En cuanto a las creencias culturales, se ha visto muchas veces en pequeños que inicialmente tenían estadios localizados, por ejemplo, estos sarcomas que no tenían metástasis, que por esta creencia cultural han regresado 2, 3 meses después, pero ya no con una enfermedad localizada, sino con una enfermedad avanzada, con metástasis pulmonar, donde su pronóstico ya es malo. Entonces, otro desafío, como estamos viendo, es el diagnóstico tardío. Y esto se atribuye a diversos factores, como sería el desconocimiento de los signos de alarma, la demora en las referencias a especialistas, la escasez de médicos, oncólogos, pediatras, el limitado acceso a métodos de diagnóstico avanzados. Recordar que, por ejemplo, nosotros inmunofenotipo y alteraciones genéticas no se realizan en Arequipa, nosotros
en su mayoría mandamos las muestras a Lima. En el IREN ya se está haciendo inmunofenotipo y eso también va a ayudar a disminuir las brechas. La inequidad en el acceso, ¿no? Vemos que la mayor concentración de recursos se da en la ciudad de Lima, hay diferencias entre los sistemas de salud y hay un acceso limitado a las terapias innovadoras y hay una insuficiente cobertura financiera. Siguiente, por favor. Vamos a ver en el mapa de acceso a oncología pediátrica que tenemos 5 centros especializados para atender a pacientes oncológicos pediátricos, los cuales en su mayoría se encuentran en Lima, uno en el IREN Norte, otro en el IREN Sur. Y vamos a ver que el 72% de este tratamiento se encuentra centralizado en la ciudad de Lima. Y lo último que se tenía es que solo a nivel nacional se contaba con 35 oncólogos pediatras para atender una población aproximada de 10 millones de niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Entonces, quería presentar a continuación cómo se da el cáncer más frecuente en nuestra institución, en el IREN Sur. Y esto, un poco resumiendo lo que hemos presentado en la parte anterior, ¿no? Entonces, vamos a ver que este estudio se realizó entre enero del 2015 y junio del 2022. Se incluyó a pacientes entre 1 y 15 años con diagnóstico de LLA, que fueron tratados con un protocolo PTEMO modificado, y se realizaron análisis de variables clínicas, laboratoriales e inmunofenotipo molecular y de evolución. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la presentación, la edad más frecuente para LLA en la población atendida en el IREN Sur fue de 1 a 5 años, correspondiendo al 48%. Se tuvo que el 57% correspondió al sexo femenino, el 44% provenía de la ciudad de Arequipa, un 33% provenía de la ciudad de Puno y en menor porcentaje de Tacna, Cusco y Moquegua. Entonces, la población que se atiende en el IREN Sur en cuanto a leucemias, vemos que viene de Arequipa y de Puno. Siguiente, por favor. En cuanto a las características clínicas que se halló, se vio que el 64% de los niños debutaron con fiebre, el 61% presentó dolor y cansancio, un 59% presentó palidez, solo un 30% presentó adenopatías, sangrado como son epistaxis un 24%, petequias un 16%, el 57% presentó hepatomegalia, un 27% esplenomegalia y un 20% presentó infiltración. Esto significa que tuvo infiltración a piel y a tejido celular subcutáneo, en algunos casos se encontró infiltración renal y en 4 pacientes que correspondieron al 5% se encontró aplastamientos vertebrales. Siguiente, por favor. En cuanto a las características del laboratorio, vamos a ver que los leucocitos que sea mayor de 50.000 solo correspondió al 12% de la muestra. En su gran mayoría, los pacientes tenían un hemograma con leucocitos menos de 10.000. Las plaquetas se encontraban en menos de 25.000 en el 26% de la muestra, mientras que casi un 75% tenía plaquetas por encima de 25.000. El 36% tuvo hemoglobina menor a 7, el 48% entre 7 y 10 y el 16% más de 10. Siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones genéticas, pues se vio que las alteraciones más frecuentes que encontramos fue TEL-AML1 en un 12%, el
2A, PBX1 en 1%. Y bueno, lo que se vio en este estudio, solo dosamos 5 mutaciones. Estas 5 mutaciones, o sea, el 57% no tenía alteraciones genéticas. Pero recordamos que no solo existen estas 5, sino como podemos ver en la imagen, hay muchas variaciones, que muchas de estas están relacionadas con mal pronóstico. Entonces, el que nosotros no tengamos mutaciones en el 5%, en las 5 que usualmente se hacen, no significa que el paciente no tenga otras mutaciones. En cuanto al inmunofenotipo, se determinó que la mayoría era B común, correspondiendo a un 82% de la muestra. En cuanto a la enfermedad mínima residual después de la inducción 1A, se vio que había una respuesta en el 69% de los pacientes y después de la 1B en un 86% de los pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto a la recaída y el abandono, en cuanto a las tasas de recaída, se encontró que el 35% de los pacientes experimentaron una recaída, que es un porcentaje alto comparado a otros países en Latinoamérica. Y la tasa de abandono que también encontramos fue del 17%, ¿no? Que es un factor crítico asociado generalmente a barreras socioeconómicas, geográficas. Y esto nos indica que debemos implementar estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento y optimizar los protocolos para reducir las recaídas, ¿no? Con la finalidad de mejorar el pronóstico. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al análisis de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, en nuestra institución se encontró que al año los pacientes sobreviven el 86%. Esto disminuye a un 66% a los 3 años, llegando a los 5 años solo el 43%. En cuanto a sobrevida libre de enfermedad, es muy similar a la sobrevida global, pero vemos que la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años cae muchísimo más, ¿no? Cae a un 37%. Siguiente, por favor. Entonces, analizando las curvas de sobrevida, las curvas de Kaplan-Meier, lo que podemos ver es que ambas curvas en el primer año se mantuvieron similares, indicando que había una buena respuesta inicial, favorable al tratamiento de inducción y consolidación temprana. Sin embargo, cuando pasamos al tercer año, que sería ya para finalizar el tratamiento, cuando ya estamos en mantenimiento, se observó que esto cae a un 54 y 66%. Y esto refleja el impacto de una recaída tardía. Y en el quinto año, cuando los pacientes están en controles, se vio que la sobrevida caía un 37%, la sobrevida libre de enfermedad, mientras que la sobrevida global estaba alrededor de 43%. Siguiente, por favor. Entonces, se hizo un cuadro comparativo en cuanto a las sobrevidas de IREN Sur, Latinoamérica y países desarrollados. Como vemos, en países desarrollados, la sobrevida global a 5 años supera el 90%, en Latinoamérica están alrededor del 50 a 70%, mientras que en nuestra institución está en 43%. Entonces, vamos a ver que los recursos adecuados, protocolos intensos, el tratamiento inmunológico, hacen que esta sobrevida mejore. Y vamos a ver que también las cercanías, el aspecto geográfico es importante. Y sería un desafío para nosotros lograr mejorar esta sobrevida. Siguiente, por favor. Finalmente, vamos a presentar las iniciativas que se han estado dando a nivel nacional. Una es la regionalización oncológica. Se están creando unidades satélites con centros de referencia para diagnóstico y tratamiento cercano al domicilio. Se está dando ya el plan de telemedicina oncológica para hacer consultas virtuales, para seguimiento y asesoramiento a distancia, y así reducir el desplazamiento innecesario. Ahora, el personal médico también está en una capacitación continua, se están formando pediatras generales y personal de atención primaria en detección temprana de cáncer infantil.
Y básicamente también algo de estas iniciativas son las redes de apoyo, ¿no? Las casas de acogida, eh, los, las ONGs que brindan ayuda económica para transporte y alimentación, y también tenemos los programas de seguimiento para prevenir abandonos. Siguiente, por favor. En cuanto a tratamiento y manejo, pues se han dado diferentes guías a nivel de Latinoamérica. En Argentina se creó la guía de diagnóstico oportuno en cáncer infantil, en Chile el manual de detección de cáncer infantil, en Perú tenemos la guía de diagnóstico precoz de cáncer infantil en niños y adolescentes, igual en los diferentes países como es México, Brasil, Panamá, Colombia y Chile. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestra llamada de acción es que el cáncer infantil es potencialmente curable y que cada niño merece una oportunidad de luchar con todas las herramientas disponibles. Entonces, es indispensable para el personal de salud conocer los signos de alarma, estar capacitado para reconocer tempranamente y derivar oportunamente al paciente y también facilitar las referencias, ¿no? A veces los pacientes han tenido demoras en cuanto desde la atención primaria hasta el hospital especializado porque no se les brindó la referencia adecuada, no se brindó la orientación adecuada. Y finalmente, dentro de, lo, dentro de las llamadas de acción que debemos hacer, pues es abogar por políticas públicas, ¿no? Implementar el Plan Nacional del Cuidado Integral del Cáncer Infantil y fortalecimiento de la red oncológica pediátrica. Siguiente, por favor. Y bueno, esa es la presentación que quería traerles el día de hoy y agradecerles por la presencia, por la participación.